Minasan, konnichiwa. En el cuarto episodio de esta segunda temporada de Kanpeki vamos a practicar la conversación. En esta ocasión continuaremos con la historia de Kanpeki-san que iniciamos en la primera temporada, que ya ha llegado a Japón y ha entrado en una cafetería a tomar un café, donde tendrá su primera conversación con un japonés. Al igual que en la primera conversación, también contaremos con dos personajes. En este caso, yo voy a hacer de Kanpeki-san y Laura va a hacer de nuestro personaje japonés, que se llama, en este caso, Suzuki Akiko. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la Academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, Hajime Mashou. Antes de empezar, os ponemos rápidamente en situación. Kanpeki-san ya ha llegado a Japón y ahora mismo se encuentra tomando un café en una cafetería. En ese momento, ve a una chica japonesa leyendo uno de sus cómics favoritos en la mesa de al lado. Hajime Mashou. すみません。その漫画ってドラゴンボールの漫画ですか？はい、ドラゴンボールのです。とても面白いですよ。へえ、私ドラゴンボールが大好きです。好きですか？私も大好きです。ところで、お名前は？すみません。はじめまして。私は完璧です。完璧さんですね。私は鈴木明子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、この喫茶店によく来ますか？日本に来るのは初めてですから、東京はあまり知らないんです。初めてですか？日本語が上手ですね。私は毎朝来ます。はい、初めてです。日本語を勉強するために日本に来ました。そうですか。日本語学校で勉強してるんですか？はい、毎日学校で4時間勉強しています。今 N4 レベルのグループで勉強しているんです。すごいですね。もう N4 ですか？頑張ってくださいね。はい、頑張ります。コーヒーをもう一杯飲みますか？はい、お願いします。Muy bien, ahora que hemos escuchado el diálogo, vamos a traducir línea a línea todo el diálogo al español para que entendáis todas las palabras. La primera línea del diálogo era すみません。その漫画ってドラゴンボールの漫画ですか？Laura, ¿qué significa esto en español? Disculpe, ¿ese manga es de Dragon Ball? はい、ドラゴンボールのです。とても面白いですよ。Sí, es de Dragon Ball, es muy interesante. へえ、私、ドラゴンボールが大好きです。Sí, a mí me encanta Dragon Ball. 好きですか？私も大好きです。ところで、お名前は？ Sí, a mí también me gusta mucho. Por cierto, ¿cómo te llamas? すみません。はじめまして。私は完璧です。Disculpa, encantado, soy Kanpeki. 完璧さんですね。私は鈴木明子と言います。よろしくお願いします。Entendido, yo soy Akiko Suzuki. Un placer. よろしくお願いします。鈴木さん、この喫茶店によく来ますか？日本に来るのは初めてですから、東京はあまり知らないんです。Un placer, Suzuki. ¿Vienes mucho a esta cafetería? Como es la primera vez que vengo a Japón, no conozco mucho Tokio. 初めてですか？日本語が上手ですね。私は毎朝来ます。¿Es la primera vez? Pues hablas muy bien en japonés. Yo vengo aquí todas las mañanas. はい、初めてです。日本語を勉強するために日本に来ました。Sí, es la primera vez. He venido a Japón para estudiar japonés. そうですか。日本語学校で勉強しているんですか？ ¿Sí? ¿Estás estudiando en una escuela de japonés? はい。毎日学校で4時間勉強しています。今 N4 レベルのグループで勉強しているんです。Sí, estudio 4 horas al día. Estoy estudiando en un grupo de Noken 4. すごいですね。もう N4 ですか？頑張ってくださいね。Increíble. ¿Ya estás en el nivel Noken 4? Espero que te vaya bien. はい、頑張ります。コーヒーをもう一杯飲みますか？ Gracias, me esforzaré. ¿Quieres otro café? はい、お願いします。Sí, por favor.
Por último, antes de terminar, vamos a destacar algunos puntos gramaticales que hemos escuchado en el audio, ¿vale? Que os van a servir sobre todo a modo de resumen si estáis estudiando este nivel. El primero, Laura, era el t, el pequeño t. ¿Para qué se utiliza esto que hemos dicho al principio del diálogo? Bien, primero os voy a leer la frase que hemos dicho en el podcast. Kanpeki dice, Sono manga te, Dragon Ball no manga desu ka? ¿Qué significa este te, su pequeño t? Bien, pues es un recurso que se utiliza frecuentemente en conversación y en esta ocasión sustituiría a la partícula wa. Es decir, también sería válida la siguiente forma. Sono manga wa Dragon Ball no desu ka? En lugar de decir sono manga te, podemos decir sono manga wa Dragon Ball no manga desu ka? Ambas formas de referirse al manga son correctas, pero cuando estamos hablando en japonés es muy común utilizar te para acortar un poquito más al hablar y sonar más natural. La conjugación de este su pequeño t es la siguiente. Sustantivo más su pequeño t. Adjetivo tipo i más su pequeño t. Adjetivo tipo na más su pequeño t. Pero solo aquellos adjetivos tipo na que también pueden existir como un sustantivo. Por ejemplo, kenko, salud o saludable. Y también tenemos los verbos en forma plana más su pequeño t, que aquí sustituiría a la estructura toyu no wa, es decir, su pequeño t, toyu no wa o simplemente a partícula wa, en estas conversaciones un poquito más naturales o más casuales serían lo mismo. Jesús, ¿qué sería el no des que también hemos visto en el podcast? Pues si os fijáis en la respuesta que Suzuki da a Kanpeki, si os fijáis, ha omitido la palabra manga, acortando la frase utilizando no des. Es decir, podríamos decir la misma frase de la siguiente manera. Hai, Dragon Ball no manga des. Este es otro recurso muy utilizado al hablar en japonés, que nos permite hacer oraciones más cortas y más naturales cuando estamos en una conversación. Dado que se sobreentiende que estamos hablando de un manga, no hace falta que volvamos a repetirlo en la frase. En lugar de decir Dragon Ball no manga des, en el audio hemos escuchado Dragon Ball no des, sin el manga. Vamos con la siguiente estructura gramatical. To y más. Laura, ¿qué significa y para qué se utiliza to y más? Bien, to y más significa me llamo, pero vamos a verlo un poquito más en detalle. Cuando Kanpeki le ha dicho su nombre a Suzuki, Suzuki ha respondido diciendo su nombre, pero en lugar de presentarse de la misma forma que ha hecho Kanpeki, con Kanpeki des, ha utilizado otra construcción gramatical que es la siguiente. Suzuki to y más. Y más es el verbo decir. Es como decir me digo Suzuki. Obviamente esto suena fatal en castellano, así que podemos traducirlo como soy Suzuki o me llamo Suzuki. Esta es una forma muy común de indicar un nombre en japonés. En lugar de decir soy Suzuki, estaríamos diciendo literalmente se dice Suzuki. Podemos utilizar este recurso cuando nos presentamos en japonés. De hecho, si habéis estudiado ya algo de keigo, sabréis que cuando nos presentamos de forma más formal utilizamos la expresión to moshimasu. Precisamente, mosu es la forma de decir you en kenjougo. Jesús, ¿qué significa el no wa que también hemos escuchado en el diálogo? Pues este es otro recurso gramatical que nos sirve para convertir un verbo en un sustantivo, de forma que podamos crear oraciones subordinadas. En el diálogo, la frase donde ha aparecido este no wa es Nihon ni kuru no wa hajimete desu. En castellano, esta frase sería es la primera vez que vengo a Japón. Si os fijáis, en español hemos utilizado el que, es la primera vez que, para poder introducir un segundo verbo en la frase. Es la primera vez que vengo, ¿vale? Como en japonés no tenemos ese que y necesitamos que lo que vaya antes de hajimete desu funcione como un sustantivo, utilizamos ese no wa para sustantivar el verbo. No wa funciona de forma similar a koto. Por ejemplo, también podríamos decir esta frase de la siguiente forma. Nihon ni kuru koto wa hajimete desu. Es la primera vez que vengo a Japón. Nihon ni kuru no wa hajimete desu. En este caso, kuru, el verbo kimas, venir, funciona como un sustantivo. ¿Cómo se conjuga esta construcción gramatical? Pues la podemos utilizar con sustantivos. Na no wa, nani nani na no wa. Podemos utilizarla con adjetivos tipo i, oishi no wa, tanoshi no wa. Podemos utilizarla con adjetivos tipo na, kirei na no wa, nigiyaka na no wa.
o podemos utilizarla con verbos en forma plana, ¿vale? Es decir, forma diccionario, forma nai, forma ta, etc. Vamos con otra construcción gramatical que utilizamos mucho. Esta se estudia más en el Nokin 4, incluso se repasa también, si no recuerdo mal, en el 3, en el Nokin 3. Laura, tameni. ¿Para qué se utiliza tameni? Tameni se utiliza para indicar finalidad, un objetivo. Es decir, es como decir para en castellano. Aunque ojo con esto, ya que hay varias formas de decir para en japonés y dependiendo del caso podremos utilizar tameni o tendremos que utilizar otras construcciones como yo ni o simplemente ni. En el diálogo ha aparecido en la siguiente frase: Nihongo o benkyou suru tame ni Nihon ni kimashita. Por lo tanto, significa vine a Japón para estudiar japonés, con la finalidad de estudiar japonés. Dado que estudiar japonés sería nuestro objetivo o finalidad, utilizamos tameni para indicarlo, para estudiar japonés. Bien, ¿cómo se construye este tipo de frases? Sustantivo más, partícula no, más tameni. Es decir, sustantivo más, no tameni. Adjetivo tipo i más, tameni. Adjetivo na, dejamos el na, por lo tanto sería na tame ni. Y verbo en forma plana más tame ni. Jesús, ¿qué es el ndes que nos ha aparecido en este diálogo? Pues si os habéis fijado, también en este diálogo hemos utilizado varias veces la terminación ndes. Esta forma de terminar las frases en japonés es bastante frecuente al hablar y la utilizaremos para dar el motivo o para dar la razón de algo. En muchas ocasiones podríamos traducirlo como un es que. En el diálogo lo hemos escuchado en dos frases. Nihongo gakko de benkyou shite irun desu ka? ¿Estás estudiando en una escuela? En este caso, aunque no se dice al traducirlo porque quedaría un poco raro, sería más como un ¿es que acaso estás estudiando en una escuela o en una academia? Ima, en un reberu no grupu de benkyou shite irun desu. Es que estoy estudiando en un grupo de Noken 4. Este es que no siempre lo decimos al traducirlo porque suena un poco raro en español, pero es ese matiz, por eso se añade la n, benkyou shite irun desu. En ambas frases, al utilizar este ndes, estamos pidiendo o estamos dando explicaciones a la otra persona. Es que estoy estudiando. ¿Cómo se utiliza? Pues cuando lo utilizamos con sustantivos, utilizamos sustantivo más na ndes. Si lo construimos con un adjetivo tipo i, dejamos el adjetivo tal cual y añadimos ndes o ishindes, por ejemplo. Si lo utilizamos con un adjetivo tipo na, dejaríamos el na y añadiríamos el ndes. Por ejemplo, kire nandes. Y por último, con verbos lo utilizamos con la forma plana y añadimos ndes. La forma plana, recordad que era forma diccionario, forma ta o forma nai. Bien, por último vamos a ver la expresión que hemos escuchado en el audio de mo ippai nomimasu ka. En este caso, Kampeki-san le pregunta a Suzuki-san si quiere tomar otro café. En japonés, para hacer este tipo de preguntas, queda más natural preguntar de esta forma, con mo y el contador que tenga sentido utilizar. Mo hitotsu si hablamos de cosas generales, mo ippai si hablamos de tazas o de copas, mo ikko si hablamos de cosas pequeñas. Entonces, en lugar de utilizar directamente la palabra otra, como hacemos en español, estaríamos preguntando algo así como ¿quieres un café más? Esta es una forma bastante natural de hacer este tipo de preguntas en japonés. Además, fijaos que no utilizamos la forma tai para preguntar a la otra persona si quiere beber otro café. Simplemente podemos utilizar el verbo en forma más para hacer este tipo de preguntas. Esperamos que os haya gustado este episodio del podcast. Si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Matane! Sumimasen, ¿sono mangaってドラゴンボールの漫画ですか? はい、ドラゴンボールのです。とても面白いですよ。へえ、私、ドラゴンボールが大好きです。好きですか？私も大好きです。ところで、お名前は？あ、すみません。はじめまして。私は完璧です。完璧さんですね。私は鈴木明子と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、この喫茶店によく来ますか？
日本に来るのは初めてですから、東京はあまり知らないんです。初めてですか？日本語が上手ですね。私は毎朝来ます。はい、初めてです。日本語を勉強するために日本に来ました。そうですか。日本語学校で勉強してるんですか？はい、毎日学校で4時間勉強しています。今 N4 レベルのグループで勉強しているんです。すごいですね。もう N4 ですか？頑張ってくださいね。はい、頑張ります。コーヒーをもう一杯飲みますか？はい、お願いします。